Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 27 de abril, segundo domingo de Pascua en que celebramos el domingo de la misericordia divina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este Domingo de la Misericordia, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 16. En aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. Qué bonito es empezar las lecturas de este Domingo de la Misericordia viendo cómo aquellos mismos prodigios que ha realizado el Señor lo continúan realizando ahora los apóstoles. El Señor no ha considerado que su poder es solo para su utilización, sino que su misericordia se extiende a través de los apóstoles. Y esto es tan hermoso y tan bello. ¿Por qué? Porque nos muestra cuán inagotable es la misericordia del Señor, que se sigue compadeciendo y sigue teniendo efectivamente ese cariño, ese amor, esa misericordia hacia todos aquellos que buscan verdaderamente al Señor. Por eso nos cuenta el libro de los Hechos cómo los apóstoles se realizaban muchas señales milagrosas y prodigios, y que además empiezan a reunirse los creyentes por común acuerdo en el pórtico de Salomón, es decir, en Jerusalén. Pero había algunos que no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. Qué pena da que muchos decidan no juntárseles por miedo, cuando en verdad lo que se está manifestando es lógicamente esa fuerza y ese poder del Señor. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, y este es el gran motivo que nos debe mostrar la misericordia del Señor. A veces podemos quedarnos viendo solamente los prodigios, las señales milagrosas, las curaciones, pero lo más importante es cómo la acción del Evangelio hace que las almas se acerquen al Señor. Justamente el día de ayer me preguntaban en una entrevista en torno al funeral del Papa Francisco, cómo es la situación terrible de este mundo. Y yo le digo, bueno, mira, yo vivo todos los días, el arrepentimiento de personas que llevan muchos años separadas del Señor. A mí no me pasa una semana por encima sin tener a varias personas, y muchas veces no me pasa ni un día sin tener a personas que llevan 10, 15, 20, 30 años o que nunca se han confesado y que se acercan al Señor. Y efectivamente eso nos tiene que llevar a darnos cuenta cómo el Señor jala las almas. Acabo de tener justamente una confesión de una persona que llevaba muchísimos años con pecados sumamente graves, y se acerca a la confesión. ¿A qué? A recibir la misericordia del Señor. Este es el principal prodigio que lo podemos ver y lo podemos palpar día a día en nuestra iglesia. En la segunda lectura leemos el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 al 11, 12 al 13 y 17 al 19. Yo, Juan,
hermano y compañero de ustedes en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Estamos en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, es decir, al inicio del libro del Apocalipsis, donde San Juan, el autor del Apocalipsis, nos cuenta cómo ha sido desterrado. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes, estaba desterrado en la isla de Patmos. ¿Cuál es el motivo de este destierro? La predicación de la palabra de Dios y dar testimonio de Jesús. Juan, que fue el último de los apóstoles en morir, fue el único que no murió propiamente martirizado, pero murió de alguna manera martirizado. ¿Por qué? Porque muere en el destierro. Es decir, no lo asesinan, pero el destierro es un tipo de martirio también. Y fíjate cómo viene la siguiente parte de lo que explica San Juan. Un domingo. Esta sola palabra es importantísima. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la Escritura que vas a encontrar la palabra domingo. Y es tan importante, ¿por qué? Porque ese primer día de la semana que estamos viendo, el día de la resurrección del Señor, el primer día de la semana, el día después del Sabbat, es el que se convierte ahora en el domingo, en el día del Señor. En el día en el que la comunidad cristiana se va a reunir para celebrar la Santa Misa, para celebrar esa fracción del pan, eso que Jesús ha hecho en la última cena, que ha sido esa cena pascual, pero se ha convertido en la primera misa. Y entonces cuando San Juan dice un domingo, ¿qué está diciendo? Un domingo justamente en la misa, participando en la Eucaristía, caí en éxtasis. Y entonces escuché una voz que me decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me vuelvo para ver quién me hablaba y vi al principio 7 lámparas de oro y en medio de ellas a un hombre vestido de larga túnica ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Qué precioso es la visión entonces que está teniendo San Juan. Fíjate qué importante es, porque en la misa, es decir, en la Eucaristía, es donde San Juan tiene esta visión del libro del Apocalipsis, que sobre todo nos va a explicar lo que sucede en la Santa Misa. ¿Y qué sucede en la Santa Misa? En primer lugar, la presencia misericordiosa de nuestro Señor. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Son las palabras que hemos pronunciado el día de la vigilia pascual al bendecir el cirio pascual. El alfa y la omega, el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Es decir, la resurrección del Señor no es temporal, es para la eternidad. Y yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. ¿Cómo nos acercamos a la misericordia del Señor? Sabiendo justamente esto, sabiendo que Él es el único que nos puede brindar esa absoluta misericordia que nos lleva a compartir con Él la inmortalidad.
En el Evangelio, en este día del Domingo de la Misericordia, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto». Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Primera reflexión que tenemos que hacer sobre el Evangelio que acabamos de leer en este Domingo de la Resurrección. Fíjate lo que hemos vivido en este tiempo. Estamos concluyendo la primera semana del tiempo de Pascua, lo que llamamos la octava de Pascua, el gran domingo. Para la Iglesia no ha existido en esta semana lunes, martes, miércoles, sino que todo ha sido un gran domingo de domingo a domingo. ¿Y qué leemos en el Evangelio? Leemos justamente lo que ocurrió al anochecer del día de la resurrección y después lo que ocurrió 8 días después. Qué precioso es, porque entonces vemos cómo el día de la resurrección se une a ese octavo día después. Se une de domingo a domingo, igual como lo hemos vivido. Y esto nos da justamente el modo en que tiene que vivir la iglesia y tiene que vivir el cristiano, de domingo en domingo, de domingo en domingo, ansiando la llegada del domingo, de ese que es el día principal, el día en que la alegría debe desbordarse en mi corazón, porque es el día en que Cristo venció la muerte. Ahora, cuando entramos ya en la lectura del Evangelio de hoy, vamos a dividirlo en 2 partes. La primera es la aparición de Jesús a los apóstoles. Y fijémonos en un detalle: al anochecer del día de la resurrección. Al anochecer del día de la resurrección. El Señor se ha aparecido a María Magdalena, se ha aparecido a las mujeres, se ha aparecido a los discípulos que iban camino de Maús. Lo hemos estado leyendo durante esta semana. Y sin embargo, no se aparece en primer lugar a los discípulos, a los apóstoles, es decir, a ese grupo de los 11, a ese grupo especialísimo. Ya lo decíamos ayer, cómo el Señor les recriminó su incredulidad ante el testimonio de los otros. Los ha hecho esperar justamente para poder vivir esa experiencia de haber recibido el mensaje y no haberlo creído, haber recibido la buena noticia. Ahora está en medio de ellos, cuando ellos estaban en una casa con puertas y ventanas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos. Y se presenta Jesús y les dice: «La paz esté con ustedes». Este mensaje, «La paz esté con ustedes», es el que va a completarse con lo que viene a continuación. Es decir, lo que nos podemos preguntar es:
¿Cuál es esa paz? ¿Cuál es la paz que les está entregando el Señor? Y fíjate bien, lo primero que hace después de decir la paz esté con ustedes es mostrarle las manos y el costado. Es decir, mostrarle las llagas en su cuerpo. Las llagas del cuerpo de Cristo, las llagas de esa pasión, los signos de esa pasión son el signo de la paz. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha ofrecido el Señor para poder entregar la paz. Por tanto, esa paz, ya lo vemos inmediatamente, no está relacionada con la ausencia de sufrimientos. No está relacionada con la ausencia de problemas, no está relacionada con la ausencia de injusticias, no está relacionada con la ausencia de dificultades, no está relacionada con la ausencia de enfermedades y no está relacionada con la ausencia de muerte. Lamentablemente muchas personas solo comprenden esta paz, la paz exterior. Yo quiero paz, quiero paz. ¿Y qué significa? Que quiero estar tranquilo, que no quiero tener problemas, que quiero tener una situación económica solucionada. Y en esto tienen el corazón, es decir, piensan que la paz consiste en eso, pero cuando el Señor muestra sus llagas, está mostrando cuál es el verdadero camino de la paz. Y de ahí les dice otra vez, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Los envío yo a qué? A repartir la paz. Vamos todavía a contextualizar un poquito más. Métete en la escena. Jesús ha muerto hace 3 días. Los discípulos están muertos de miedo, escondidos, encerrados. Creen que les va a ocurrir lo mismo. De repente, aquel que estaba muerto está vivo delante de ellos. Lo pueden ver, lo pueden tocar. El que estaba muerto está vivo. Les está diciendo que como el Padre lo envió a él, así los enviará. ¿Los enviará para qué? Para dar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? La buena nueva es que aquel que estaba muerto vive, que Cristo ha resucitado. Piensa por un segundo, ¿de qué manera podemos anunciar esto? ¿Cuál es el modo en que vamos a anunciar que Cristo ha resucitado, que Cristo ha vencido a la muerte, que Jesús, aquel que fue crucificado, ahora se ha levantado de entre los muertos? ¿Cómo hago para anunciarlo? Y se te pueden venir a la mente tantas formas de anunciarlo. Y sin embargo, ¿qué es lo que les dice el Señor? Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. ¿Cuál es el modo de anunciar entonces que Cristo vive? Confesando. Confesando. Viviendo el sacramento de la reconciliación. Un sacerdote no va a poder anunciar que Cristo vive si no confiesa, si no reparte la misericordia del Señor. Un sacerdote que no dedica tiempo a la confesión es un sacerdote que no está anunciando que Cristo vive. Porque este es el modo en que el Señor nos ha pedido que anunciemos que vive, que ha vencido la muerte. Y como ha vencido la muerte, podemos repartir esa misericordia del Señor. Pero además, aquel que busca la confesión, imagínate una persona que está en la fila de confesión esperando poder confesar sus pecados. También está gritando, está dando testimonio. Cristo vive. ¿Y cómo lo sé? Porque yo puedo alcanzar su misericordia a través del sacramento de la confesión. Y ahí viene entonces la segunda parte. Tomás, el llamado gemelo, no está con ellos. Le cuentan, pero no cree. Y dice Tomás de una manera tan dura: si no veo en sus manos la señal de los clavos. Claro, le han contado que han visto la señal. Si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Esta segunda parte del Evangelio lo que hace es mostrarnos cuán inmensa es la misericordia del Señor. ¿Por qué? ¿Qué harías tú delante de Tomás? Si Tomás te dice a ti, ponte tú en los pies de Jesús un segundo. Y dice, no, yo no voy a creer si no veo los agujeros de los clavos. Y además, no solo los quiero ver, sino que quiero meter mi dedo en los agujeros de las manos. Y no solo eso, quiero meter mi mano en el costado. ¿Dónde lo mandarías tú a Tomás? A mí se me ocurre dónde mandarlo.
¿Cuál es la respuesta de Jesús ante esta pretensión de Tomás cuando se aparece delante de él y delante de los otros discípulos 8 días después? Aquí están mis manos. Aquí están mis manos. Mete tu dedo. Trae tu mano, métela en mi costado. Esto es lo que necesitas para creer. Te lo doy. Ahí es donde vemos la misericordia infinita del Señor. ¿Qué necesitas tú para creer? Pídeselo. Pídele al Señor lo que necesitas para que tu fe aumente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los llene de toda su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.